pielgrzymów odprawianej w Bazylice Świętego Piotra o godzinie 12. Un, due.
Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Aquí transmite Radio Vaticano y Vatican Media. Amigos oyentes, tengan ustedes muy buenos días. Estamos conectados con la Plaza de San Pedro para transmitir en directo la crónica de la Audiencia General del Santo Padre Francisco correspondiente a este miércoles 18 de septiembre. Los saluda María Fernanda Bernasconi, hoy ante los micrófonos con los demás integrantes de nuestra redacción. El viaje apostólico a Indonesia, Papúa Nueva Guinea, Timor Oriental y Singapur es el tema al que el Papa se referirá esta mañana a pocos días de su regreso. Asimismo saludamos a las emisoras que hoy están conectadas con nosotros. Se trata de WTN, Radio y Televisión, Setelmont, Televisión de España, Radio María en Venezuela y en El Salvador, Radio Magna de Chubut en la República Argentina, Radio y TV Cáritas de la Universidad Católica del Paraguay, Radio Vicentina de Chile, Radio Marién del Dajabón en la República Dominicana, Radio La Voz de María en Guayaquil, Ecuador, Radio Hogar de Panamá, Catholic Faith Network de Nueva York, Radio Paz de Miami, Radio Inmaculada e Inmaculada Televisión, Radio Misión Católica de Georgia y ESNE El Sembrador, Radio y Televisión. Naturalmente también saludamos a quienes siguen esta transmisión extraordinaria en directo a través de nuestro portal Vatican News en español, de Facebook y del canal de YouTube en nuestro idioma Vatican Es. Como hemos dicho, el Papa se referirá al último viaje apostólico internacional que ha realizado, saltando, digámoslo de esta manera, la prosecución de su serie de catequesis. Como introducción al tema que el Papa abordará, se ha elegido en este caso un párrafo del Evangelio de San Mateo, tomado del capítulo 28, en el que se lee: los 11 discípulos fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Jesús se acercó a ellos y les dijo: se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el final del mundo. En efecto, este tema, tomado como hemos dicho del Evangelio de según San Mateo, representa muy bien lo que el Santo Padre y todos los papas han hecho a lo largo de sus viajes apostólicos, especialmente de los internacionales, donde han llevado el Evangelio y se han reunido con las diferentes culturas y también con las personas de diferentes credos religiosos. En efecto, el Papa estuvo en Indonesia, donde los católicos son alrededor del 10%. Los cristianos son el 10% y los católicos apenas el 3%. También estuvo en Yakarta, que contiene la mezquita más grande de Asia. En Papúa Nueva Guinea, el Papa ha podido ser animado por la levadura del Evangelio que ha visto y que nos lo ha dicho a lo largo de sus actividades en ese viaje. Además, el pontífice relanzó también lo que había hecho en su momento el Papa San Juan Pablo II.
También nos dijo a lo largo de estos días que en Timor Oriental le sorprendió ver la juventud de la iglesia, familias con tantos niños y jóvenes. De Papúa Nueva Guinea recordamos que es un archipiélago en el que se hablan más de 800 lenguas. Recordamos también a nuestros oyentes que la audiencia general del Papa suele contar con no menos de 8 lenguas, en las que también se lee tanto la introducción bíblica o en este caso del Evangelio escogida para este día, así como los resúmenes de su catequesis que él mismo pronunciará en italiano. También el Papa nos ofrecerá de su misma voz el resumen de esta catequesis en su idioma, es decir, en lengua española. La catequesis, o mejor dicho, la audiencia general, concluye con el rezo del Padre Nuestro en latín y el pontífice imparte su bendición apostólica a todos los presentes, jóvenes, niños, enfermos y recién casados, a quienes suele dedicar también unas palabras especiales y además bendice los objetos de devoción como los rosarios que los fieles llevan consigo. Mientras el Santo Padre llega al podio establecido en la Plaza de San Pedro, recordamos que los encuentros de otoño verán al Santo Padre comprometido en la segunda sesión de la Asamblea General Ordinaria del Sínodo sobre la sinodalidad. De hecho, el 2 de octubre, con la misa de apertura también aquí en la Plaza de San Pedro, y el día 27 con la misa de clausura en la Basílica Vaticana. En cambio, el 20 de octubre tendrá lugar la misa de canonización de Manuel Ruiz López y 7 compañeros, y de Francisco Muti Rafael Massabi, Giuseppe Alamano, María Leonil Paradis y Elena Guerra. Por otra parte, a fin de mes, concretamente del 26 al 29 de septiembre, el Papa Francisco realizará otro viaje apostólico internacional, en este caso a Bélgica y Luxemburgo. Numerosos encuentros y citas marcarán este nuevo viaje de 4 días en que Francisco estará, como hemos dicho, en Bélgica y Luxemburgo, tal como en su momento explicó en detalle la oficina de prensa de la Santa Sede.
Y Radio Vaticano y Vatican Media, por supuesto, transmitirá en directo numerosos eventos de este viaje de fin de mes. Ora inizio all'udienza generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Bien, el Papa acaba de dar comienzo a la audiencia general que introdujo con la señal de la cruz y el saludo Dal Vangelo litúrgico. secondo Matteo. Gli 11 discepoli andarono in Galilea. Y ahora la lectura del Evangelio, como hemos dicho, en 8 idiomas, correspondiente a San Mateo capítulo 28, versículos 16 y del 18 al 20. Los 11 discípulos fueron a Galilea, se lee, al monte que Jesús les había señalado. Jesús se acercó a ellos y les dijo: «Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo». Lecture de l'Évangile selon saint Matthieu. Les 11 disciples s'en allèrent en Galilée. Tras esta lectura en francés, seguirá en lengua inglesa y en alemán. Luego escucharemos directamente la lectura en nuestro idioma. Proseguirá la lengua portuguesa, el árabe y el polaco. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Parole du Seigneur. A reading from the Gospel according to Matthew. Now the 11 disciples went to Galilee, to the mountain which Jesus had directed them. And Jesus came and said to them, "All authority in heaven and on earth has been given to me. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything that I have Recordamos a nuestros commanded you. oyentes, aquellos que se hayan conectado en este momento, que estamos transmitiendo la crónica de la audiencia general del Santo Padre Francisco, la primera tras su viaje apostólico a Asia y a Oceanía, en cuya catequesis trazará un balance de lo vivido a lo largo de los 4 países visitados, que concluyó la semana pasada. Ha sido el viaje más largo de su pontificado. Lesung aus dem Matthäusevangelium. Y en este momento, como introducción, se está leyendo un párrafo del Evangelio de San Mateo. Los 11 discípulos fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Jesús se acercó a ellos y les dijo: «Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo». Wort des lebendigen Gottes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña donde Jesús los había citado. Acercándose, Jesús les dijo: «Yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan entonces y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo,
y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Como acabamos de escuchar, este evangelio, este párrafo escogido del capítulo 28 Leitura de do San Evangelho de Mateo São Mateus. es muy atinente al viaje apostólico que el Santo Padre acaba de realizar a 4 naciones: Indonesia, Papúa Nueva Guinea, Timor Oriental y Singapur. Toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide fazer discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Palavra da salvação. من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس متى. وأما التلاميذ ال11 فذهبوا إلى الجليل إلى الجبل الذي أمرهم يسوع أن يذهبوا إليه. فدنا يسوع وكلمهم قال: إني أوليت كل سلطان في السماء والأرض. فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس وعلموهم أن يحفظوا كل ما أوصيتكم به. وها أنا ذا معكم. Durante este viaje apostólico, el Papa pudo apreciar la frescura de la juventud de las familias y, aunque numéricamente son pocos los católicos, ha destacado en varias de sus intervenciones esta realidad que le ha animado mucho. Mientras tanto, recordamos que ayer se hizo público el mensaje para la próxima Jornada Mundial de la Juventud, en que el Papa se refiere a las nuevas generaciones que a menudo pagan el precio más alto a causa de las guerras, la injusticia social, la desigualdad, la pobreza y la explotación del ser humano y de la misma creación. De manera que la invitación, a través de este mensaje pontificio con vistas al jubileo, es también a superar la apatía y el refugio en las transgresiones, a ponerse en camino, no como meros turistas, escribe, sino como peregrinos. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Ma oggi vorrei cominciare con una buona notizia. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Questi due si sposeranno sabato prossimo. Hoy deseo iniciar con una buena noticia. Quiero presentarle a estos dos jóvenes que están a punto de contraer matrimonio. È bello vedere quando l'amore ci porta avanti per Es hermoso ver fare una nuova famiglia. cuando el amor nos lleva adelante Per ringraziare il Signore. para hacer una nueva familia, como estos dos jóvenes. Che ho compiuto in Asia e Oceania. Hoy les hablaré del viaje Viaggio apostolico, que realicé perché non è un viaggio di turismo, a Asia y Oceanía. per portare la parola del Un viaje Signore, apostólico, que no es un viaje de per conoscere il turismo. Signore, anche per conoscere l'anima dei popoli. Un viaje para llevar el Evangelio, para conocer el alma del pueblo. Fue Pablo VI en 1970, el primer papa que voló
al encuentro del sol naciente, visitando largamente Filipinas y Australia, pero también haciendo escala en varios países asiáticos. Y aquel fue un viaje memorable. San Juan XXIII fue el primer papa que salió, lo hizo en tren a salir del Vaticano. Un viaje memorable. También en esto intenté seguir su ejemplo, pero con algunos años más que él, el Papa se refiere a Pablo VI, me limité a 4 países: Indonesia, Papúa Nueva Guinea, Timor Oriental y Singapur. Doy gracias al Señor que me permitió, como papa, hacer lo que no pude como joven jesuita. La primera reflexión que surge espontáneamente es que al pensar en la Iglesia seguimos siendo demasiados eurocéntricos, o como se suele decir, occidentales. En realidad la Iglesia es mucho más grande, y también me permito decir que la Iglesia es mucho más viva. Lo experimenté con emoción cuando conocí esas comunidades, escuchando los testimonios de sacerdotes, laicos, especialmente catequistas, que son los que llevan adelante, que no hacen proselitismo, sino que la Iglesia crece por atracción. En Indonesia, los cristianos son aproximadamente el 10% y los católicos el 3%. Pero lo que encontré fue una iglesia viva, capaz de vivir y transmitir el Evangelio en un país que tiene una cultura muy noble, proclive a armonizar la diversidad y que al mismo tiempo cuenta con la mayor presencia de musulmanes del mundo. En ese contexto tuve la confirmación de cómo la compasión es el camino por el que los cristianos pueden y deben caminar para dar testimonio de Cristo y encontrarse al mismo tiempo con las grandes tradiciones religiosas y culturales. No olvidemos las 3 características del Señor: cercanía, misericordia y compasión. Fe, fraternidad, compasión fue el lema de la visita a Indonesia. Con estas palabras, el Evangelio entra cada día concretamente en la vida de ese pueblo, acogiéndolo y dándole la gracia de Jesús muerto y resucitado. Estas palabras son como un puente, como el pasaje subterráneo que une la Catedral de Yakarta con la mezquita más grande de Asia. Allí vi que la fraternidad es el futuro, es la respuesta a la anticivilidad, a las tramas del odio y la guerra. La bellezza di una chiesa missionaria in uscita l'ho ritrovata in Papúa Nueva Guinea. Encontré la belleza de una iglesia misionera en salida en Papúa Nueva Guinea, un archipiélago que se extiende hacia la inmensidad del Océano Pacífico. Allí las diferentes etnias hablan más de 800 lenguas. Un entorno ideal para el Espíritu Santo, al que le encanta hacer resonar el mensaje del amor en la sinfonía de los lenguajes. No es uniformidad, es armonía. Es el patrono, el jefe de la armonía, el Espíritu Santo.
Allí de manera especial los protagonistas fueron y siguen siendo los misioneros y los catequistas. Me alegró el corazón poder pasar algún tiempo con los misioneros y catequistas de hoy. Me conmovió escuchar las canciones y la música de los jóvenes. En ellos vi un nuevo futuro, sin violencia tribal, sin dependencia, sin colonialismo ideológico y económico, un futuro de fraternidad y de cuidado del maravilloso ambiente natural. Papúa Nueva Guinea puede ser un laboratorio de este modelo de desarrollo integral, animado por el fermento del Evangelio, porque no hay humanidad nueva sin hombres y mujeres nuevos, y esto solo lo hace el Señor. La mia visita a Vanimo, dove i missionari sono tra la foresta e il mare. El Papa se refiere a su visita a los misioneros en Vanimo, Entrano nella foresta donde el trabajo lo realizan entre la selva y el mar, più nascoste lì. en sitios muy escondidos allí. La fuerza de promoción humana y social del mensaje cristiano destaca de forma particular en la historia de Timor Oriental. Allí la Iglesia ha compartido el proceso de independencia con todo el pueblo, orientándolo siempre hacia la paz y la reconciliación. No se trata de una ideologización de la fe, no. Es la fe la que se hace cultura y al mismo tiempo la ilumina, la purifica y la eleva. Por eso relancé la fructífera relación entre fe y cultura, en la que ya se había centrado San Juan Pablo II en su visita. La fe debe ser inculturalizada. Fe y cultura. Sobre todo me impresionó la belleza de aquel pueblo, un pueblo probado pero alegre, un pueblo sabio en el sufrimiento, que genera muchos bambinos, muchos niños. Un pueblo que no solo genera muchos niños, sino que les enseña a sonreír. La sonrisa de los niños de aquella región sonríen siempre y son muchos. Con la fe se les enseña a sonreír. Y esto es una garantía para el futuro. En resumen, en Timor Oriental vi a la juventud de la Iglesia, familias, niños, jóvenes. Quisiera decir sin exagerar que respiré aire de primavera. La última etapa de este viaje fue Singapur, un país muy diferente, una ciudad-estado modernísima, el polo económico y financiero de Asia y más allá. Los cristianos allí son una minoría, pero siguen formando una iglesia viva, comprometida a generar armonía y fraternidad entre las diversas etnias, culturas y religiones. Incluso en la rica Singapur existen los pequeños que siguen el Evangelio y que se convierten en sal y luz, testigos de una esperanza más grande de aquella que los beneficios económicos pueden garantizar. Agradezco a Dios por el don de este viaje. Me han recibido con tanto amor, con tanto calor. Agradezco también a los gobernantes que ayudaron mucho mi visita sin problemas. Doy gracias a Dios por el don de este viaje. Y renuevo mi gratitud a todos. Que Dios bendiga a los pueblos que he encontrado y los guíe por el camino de la paz y de la fraternidad. Los saludo a todos, dijo el Papa.
Très Saint-Père, les fidèles de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière à toutes les intentions de votre ministère apostolique universel. À la fin de l'audience, nous chanterons le Notre Père en latin, puis le Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua francesa que participan en esta audiencia le manifiestan sus sentimientos de filial afecto que acompañan con sus oraciones. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín, después su santidad impartirá a todos su bendición apostólica. Y ahora un resumen de la catequesis que el Papa acaba de pronunciar. Queridos hermanos y hermanas, me gustaría hablarles del viaje apostólico que acabo de realizar por Asia y Oceanía. He podido visitar Indonesia, Papúa Nueva Guinea, Timor Oriental y Singapur. Quisiera expresarles mi alegría por haber encontrado en Indonesia, donde los católicos solo representan el 3% de la población, una iglesia dinámica que transmite el Evangelio, tratando de armonizar la diversidad, tomando el camino de la compasión para llegar concretamente a la vida de la gente. Esta fraternidad es el remedio contra el odio y la guerra. Quiero dar testimonio de la belleza de la Iglesia en Papúa Nueva Guinea, un archipiélago de más de 800 lenguas. Puede ser un laboratorio de desarrollo integral, animado por la levadura del Evangelio, donde se hable el lenguaje del amor para un futuro sin violencia tribal ni colonialismo económico o ideológico. Como en Timor Oriental, donde la Iglesia ha acompañado el proceso de independencia. En Singapur los cristianos son minoría, pero están vivos, comprometidos con la armonía y la fraternidad entre las diferentes culturas y religiones. Quisiera dar gracias a Dios por este viaje y renovar mi gratitud a las autoridades locales y a las iglesias que me acogieron con tanto entusiasmo. Saluto cordialmente le persone e i vari gruppi di lingua francese, in particolare la comunità zingara e la Federazione Internazionale delle Università Cattoliche. Cristo ci insegni a percorrere quotidianamente il cammino della compassione per raggiungere i nostri fratelli di diverse culture e religioni e operare per l'armonia e la fraternità, incarnando il Vangelo nella concretezza delle nostre vite. Dios vi benedica. El Santo Padre acaba de decir, hablando en italiano: saludo cordialmente a las personas y a los diversos grupos de lengua francesa, especialmente a la comunidad gitana y a la Federación Internacional de las Universidades Católicas. Que Cristo nos enseñe a recorrer cada día el camino de la compasión para tender la mano a nuestros hermanos y hermanas de culturas y religiones diferentes y para trabajar por la concordia y la fraternidad, encarnando el Evangelio en lo concreto de nuestras vidas. Que Dios los bendiga, dijo el Papa. Most Holy Father, Santo Padre, speaking pilgrims and visitors wish to express to los you their visitantes y sentiments peregrinos of de deep lengua respect and inglesa esteem, que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después su santidad impartirá a todos los presentes su bendición apostólica, que extiende complacido a las familias, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendecirá también los objetos de devoción que los fieles llevan consigo. Y ahora un resumen de la catequesis del Santo Padre. Queridos hermanos y hermanas, en mi reciente viaje apostólico a Indonesia, Papúa Nueva Guinea, Timor Oriental y Singapur, he encontrado muchas comunidades cristianas grandes y vibrantes. El abundante crecimiento que la Iglesia ha experimentado en estos países
proviene de una fe viva y gozosa, marcada por la compasión y el respeto hacia todos los hijos de Dios, independientemente de su religión o de su cultura. Este testimonio y la experiencia concreta de fraternidad y de cooperación con otras religiones ofrecen la esperanza de un futuro de mayor justicia y armonía en nuestra familia humana. Do il benvenuto a tutti i pellegrini di lingua inglese, specialmente ai gruppi provenienti da Inghilterra, Irlanda, Paesi Bassi, Norvegia, Camerun, Sudafrica, India, Indonesia, Malaysia, Filippini, Vietnam, Canada, Stati Uniti. Su tutti voi e sulle vostre famiglie invoco la gioia e la pace del Signore nostro Gesù Cristo. Dio vi benedica. Hablando en italiano, el Santo Padre acaba de decir: saludo a todos los peregrinos de lengua inglesa presentes en la audiencia de hoy, especialmente a los grupos procedentes de Inglaterra, Irlanda, Países Bajos, Noruega, Camerún, Sudáfrica, India, Indonesia, Malasia, Filipinas, Vietnam, Canadá y los Estados Unidos de América. Sobre todos ustedes y sus familias invoco la alegría y la paz de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga, dijo el Papa. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua alemana que participan en esta audiencia desean manifestarle sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de esta audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín. Después su santidad impartirá a todos los presentes su bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendecirá también los objetos de devoción, como los rosarios que los fieles llevan consigo. Y ahora un resumen de la catequesis del Papa Francisco. Queridos hermanos y hermanas, miro hacia atrás con gratitud en mi último viaje apostólico que me llevó a Indonesia, Papúa Nueva Guinea, Timor Oriental y Singapur. Por muy diferentes que sean estos países y culturas, una experiencia básica me ha dejado una profunda impresión. La Iglesia es mucho más grande y viva de lo que a menudo imaginamos aquí en Europa. Pude experimentar de manera impresionante en mis encuentros con los sacerdotes, religiosos, laicos y especialmente con los catequistas que dan testimonio de su fe de manera tan atractiva, llenos de la alegría del Evangelio. A lo largo del viaje quedó claro que la fe, cuando forma parte de la cultura de un país y la impregna, despliega una fuerza positiva y transformadora que da esperanza para el futuro. Der Heilige Vater richtet nun einen kurzen Gruß auf Italienisch an die deutschsprachigen Gläubigen. Cari fratelli e sorelle di lingua tedesca, durante il mio ultimo viaggio ho sperimentato ancora una volta la vitalità delle giovani chiese locali. Facciamoci contagiare dal loro entusiasmo per il Vangelo per rinnovare il mondo in Cristo. El Santo Padre acaba de decir, queridos hermanos y hermanas de lengua alemana, durante mi último viaje he experimentado una vez más la vitalidad de las jóvenes iglesias locales. Dejémonos contagiar por su entusiasmo por el Evangelio para renovar el mundo en Cristo. Y ahora escucharemos el resumen en nuestro idioma. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia.
Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, Su Santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, hoy quiero compartir con ustedes algunas vivencias del viaje apostólico que realicé en Asia y Oceanía. Allí me encontré con comunidades que dan testimonio de una iglesia en salida, una iglesia viva y alegre. En Indonesia pude ver cómo la fe, la fraternidad y la compasión son el camino para anunciar a Cristo y establecer puentes con las grandes tradiciones religiosas y culturales. En Papúa Nueva Guinea fui testigo de la gran labor de los misioneros y catequistas. Con la fuerza del Espíritu Santo transmiten la alegría del Evangelio a grupos étnicos que hablan más de 800 lenguas. Quiero recordar de alguna manera a los misioneros de Banimo que están entre el mar y la selva, que continuamente están entrando en la selva para llegar a las tribus más lejanas. En Timor Oriental, la Iglesia es un instrumento de paz y reconciliación, llamada a promover la relación entre fe y cultura. Es un pueblo joven que, aún poblado por el sufrimiento, no deja de sonreír. Era muy hermoso ver la sonrisa de los niños. La última etapa del viaje fue Singapur, un país moderno, próspero, donde los cristianos constituyen una minoría, pero que son sal y luz, testimoniando que hay una esperanza mucho más grande de aquella que los beneficios económicos puedan ofrecer. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Agradezco al Señor por el don de la visita a Asia y Oceanía, así como a todas las personas que me han acompañado con su oración. También renuevo mi gratitud a las autoridades y a las iglesias locales que me han acogido con tanto entusiasmo. Que Jesús los bendiga, los guíe por caminos de paz y fraternidad, y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. Santo Padre, Santo Padre, los fieles de lengua portuguesa que participan en esta audiencia desean manifestarle sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro cantaremos el Padre Nuestro en latín. Después el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Y ahora un resumen de la catequesis del Santo Padre. En la catequesis de hoy recordamos el reciente viaje apostólico a Asia y Oceanía, donde la Iglesia crece por atracción. Necesitamos ampliar nuestra visión eclesial más allá de las fronteras culturales de Occidente y darnos cuenta de lo grande y viva que es la Iglesia. Y hay tanto que aprender de los países que hemos visitado, como la coexistencia pacífica entre religiones en Indonesia, que atestigua cómo la fraternidad es la respuesta a la anticivilización. La diversidad étnica y lingüística de Papúa Nueva Guinea, como circunstancia ideal para que el Espíritu Santo haga resonar su mensaje de amor.
la notable relación entre fe y cultura en Timor Oriental. Finalmente en Singapur, donde una comunidad cristiana, aunque sea pequeña, es capaz de ser sal y luz de la tierra. Agora o Santo Padre saúda em italiano os fiéis de língua portuguesa. Carissimi pellegrini di lingua portoghese, rivolgo a tutti voi un cordiale saluto. Auspico che la vostra esperienza a Roma sia un'occasione per crescere ancora di più nella fede e per rinvigorire i vostri passi nel cammino del Vangelo. Dio benedica a tutti voi e le vostre famiglie. El Santo Padre acaba de decir, queridos peregrinos de lengua portuguesa, les dirijo a todos un cordial saludo. Espero que su experiencia en Roma sea una oportunidad para crecer aún más en la fe y para revigorizar sus pasos en el camino del Evangelio. Que Dios los bendiga a todos y a sus familias. Y ahora será el turno de la lengua árabe. أيها الأب الأقدس، Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua árabe que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Y dirigiéndose a los peregrinos agrega: al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su santidad impartirá a todos los presentes su bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendecirá también los objetos de devoción que los fieles llevan consigo, como por ejemplo los rosarios. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. Y ahora un resumen de la catequesis del Santo Padre Francisco. El Papa manifestó que deseaba compartir algunas vivencias del viaje apostólico que realizó a Asia y Oceanía. En efecto, el Santo Padre dijo allí: me encontré con comunidades que dan testimonio de una iglesia en salida, una iglesia viva, una iglesia alegre. En Indonesia pude ver cómo la fe, la fraternidad y la compasión son el camino para anunciar a Cristo y establecer puentes con las grandes tradiciones religiosas y culturales. En Papúa Nueva Guinea fui testigo de la gran labor de los misioneros y de los catequistas que con la fuerza del Espíritu Santo transmiten la alegría del Evangelio a grupos étnicos que hablan más de 800 lenguas. En Timor Oriental, la Iglesia es un instrumento de paz y de reconciliación, llamada a promover la relación entre fe y cultura. Es un pueblo joven que, aún probado por el sufrimiento, no deja de sonreír. La última etapa del viaje fue Singapur, dijo el Papa, un país moderno y próspero, donde los cristianos constituyen una minoría, pero que son sal y luz, testimoniando que hay una esperanza mucho más grande de aquella que los beneficios económicos pueden ofrecer. وفي النهاية شكر قداسته من جديد السلطات المدنية والكنائس المحلية التي استقبلته بحماس كبير. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Saluti fedeli di lingua araba. In particolare saluto voi ragazzi, giovani e studenti che in questi giorni state tornando a scuola. Possa il Signore aiutarvi a perseverare nella fede
e a nutrirvi di scienza per un futuro migliore in cui l'umanità possa godere di pace, fratellanza e tranquillità. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male. El Santo Padre acaba de decir, saludo a los fieles de lengua árabe. En particular los saludo a ustedes, chicos, jóvenes y estudiantes, que en estos días vuelven a la escuela. Que el Señor los ayude a preservarse en la fe y a nutrirse de ciencia para un futuro mejor en el que la humanidad pueda gozar de paz, de fraternidad y de tranquilidad. Que el Señor los bendiga a todos y los proteja siempre de todo mal. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski, Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua polaca que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después su santidad impartirá a todos los presentes su bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren, y bendice también los objetos como los rosarios que los fieles llevan consigo. Y ahora un resumen de esta catequesis. Queridos hermanos y hermanas, la catequesis de hoy está dedicada a una reflexión tras mi viaje a Oceanía y Asia, un viaje único durante el cual fui acogido con entusiasmo por comunidades que siguen el camino de la concordia y de la reconciliación. En Indonesia vi una iglesia dinámica que enseña que la dirección que debemos tomar es la compasión y que la fraternidad es el futuro y la respuesta a la anticivilización, al odio y a la guerra. En Papúa Nueva Guinea descubrí la belleza de la iglesia misionera. Mi corazón se alegró al encontrarme con misioneros, catequistas y jóvenes en los que vi un futuro nuevo, un futuro de fraternidad, sin violencia tribal, sin colonialismo económico e ideológico. En Timor Oriental me impresionó la juventud de la iglesia y la belleza de este pueblo, experimentado pero alegre, que enseña a los niños a sonreír. Saluto cordialmente i polacchi. Durante il mio viaggio apostolico in Asia e Oceania ho potuto sperimentare che la vostra ricchezza di ogni nazione sono i suoi figli. I figli sono la ricchezza di ogni nazione, anche qui in Europa. Anche voi, avendo cura dei vostri figli, trasmettete loro il tesoro della fede, la scienza e la tradizione della vostra patria. Fatelo nell'ambiente familiare, parrocchiale e a scuola. San Stanislao Kostka, di cui oggi celebrate la festa, vi sostenga in questo importante compito. Benedico di cuore. Hablando en italiano, el Papa acaba de decir, saludo cordialmente a los polacos. Durante mi viaje apostólico a Asia y Oceanía, he podido experimentar que la verdadera riqueza de toda nación son sus hijos. Los hijos son la riqueza de toda nación, también aquí en Europa. También ustedes, cuidando de sus hijos, transmítanles el tesoro de la fe, de la ciencia y de la tradición de su patria. Háganlo en el ámbito familiar, parroquial y escolar. Que San Stanislao Kostka, cuya fiesta celebran hoy, los apoye en esta importante tarea. Los bendigo de corazón.
Santo Padre, Santo i fedeli Padre, di lingua italiana los fieles desiderano esprimerle de lengua fidel italiana affetto e sincera fedeltà. desean expresarle sincera fidelidad y fiel gratitud y rezan por todas las intenciones de su universal ministerio apostólico. En la conclusión de esta audiencia rezaremos la oración del Padre Nuestro en latín. Al término, el Santo Padre impartirá su bendición apostólica que extiende de modo especial a los niños, a los ancianos y a quienes sufren. Bendecirá también los rosarios y los objetos de devoción que llevan consigo. En estos días, fuertes lluvias torrenciales se abatieron sobre Europa, una parte de Europa, Austria, República Checa, Polonia, están afrontando los problemas que ha provocado esta situación. Aseguro mi cercanía a las poblaciones, rezo especialmente por quienes han perdido la vida y por sus familiares. Animo a las personas que se dedican al voluntariado y al socorro. Se celebra hoy la Jornada Mundial contra el Alzheimer y el Papa anima a la ciencia que se encuentre en perspectivas para hacer frente a esta enfermedad por parte de la ciencia. Un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua italiana. Saludo en particular, de modo especial, al Congreso de los Abades de la Confederación Benedictina, a la vez que deseo buen trabajo al nuevo abad. Abad presidente elegido en estos días. Animo a todos a comprometerse con celo caritativo y misionero para que el espíritu benedictino sea cada vez más relevante en el mundo. Después saludo a los laicos carmelitas y los exhorto a hacer fermento del Evangelio, llegando especialmente a los más vulnerables para convertirse en signo de una iglesia en salida. Mi cordial saludo se dirige también a los participantes en el Congreso de la Sociedad Europea de Cirugía Cráneo-Maxilofacial, al grupo del Palio de San Miguel, de Bastia Umbra, a los militares procedentes de las Marcas de Trani y de Roma Cequiñola, a la parroquia del Santísimo Salvador de Cava de Tirreni, con el deseo de que su estancia en la ciudad eterna refuerce en cada uno el compromiso de solidaridad cristiana en los distintos ambientes en los que trabajan. Por último, mi pensamiento se dirige a los jóvenes, a los enfermos, a los ancianos y a los recién casados. Al comienzo de un nuevo año escolar, invito especialmente a los jóvenes, a los estudiantes del Instituto Cristo Rey de Roma, a vivir el compromiso del estudio como una oportunidad para desarrollar los talentos que el Señor les ha confiado para el bien de todos. Que la Virgen de los Dolores, a quien recordamos hace unos días en la liturgia, los ayude, queridos enfermos y ancianos, a captar en el sufrimiento y en las dificultades la llamada a hacer de su existencia una misión para la salvación de los hermanos y los sostenga, queridos recién casados, son tantos hoy, en la aceptación de sus cruces cotidianas como ocasión de crecimiento y purificación de su amor. Recemos por la paz, queridos hermanos y hermanas. La guerra es un fracaso.
la Palestina, Israele. No nos olvidemos de Palestina, Israel. Non dimentichiamo la martoriata Ucraina. No nos olvidemos de la martirizada Ucrania, del Myanmar E tanti posti dove ci sono guerre. y de tantos lugares donde hay guerras. Che il Signore ci dia a tutti un Que el cuore Señor che cerca la pace e sconfiggere la guerra che sempre Que el Señor nos ayude a vencer la guerra y a obtener la paz. Y ahora mi bendición para todos. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Domino Hoviscum, Et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc erusque in saeculum, aiutorium nostrum in nomine Domini. qui feci celum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Bien, amigos oyentes, acaba de concluir, mientras diversos prelados, entre los cuales los benedictinos, saludan al Santo Padre Francisco tras esta primera audiencia general posterior al viaje apostólico que realizó la semana pasada a Asia y a Oceanía. El Papa, en efecto, destacó los países en los que estuvo: Indonesia, Papúa Nueva Guinea, Timor Oriental y Singapur. De Indonesia dijo que los católicos solo representan el 3% de la población y que es una iglesia, sin embargo, dinámica, que transmite el Evangelio tratando de armonizar la diversidad, tomando el camino de la compasión para llegar a la vida de la gente. De Papúa Nueva Guinea destacó que es un archipiélago con más de 800 lenguas, que puede ser un laboratorio, dijo, de desarrollo integral, animado por la levadura del Evangelio, donde se hable el lenguaje del amor para un futuro sin violencia tribal ni colonialismo económico o ideológico. Por otra parte, de Timor Oriental dijo que la Iglesia ha acompañado el proceso de independencia apostando siempre por la paz y por la reconciliación. Allí la fe no está ideologizada sino enculturada. Por último, en Singapur, dijo el Papa, los cristianos son minorías pero están vivos y comprometidos con la armonía y la fraternidad entre las diversas culturas y religiones. En sus saludos el Papa volvió a animar a todas las personas a rezar por la paz. Recordó Palestina, Israel, Ucrania y Myanmar y todos los lugares en el mundo que aún no conocen la paz, invocando este don de parte del Señor. También recordó a las víctimas en una parte de Europa a causa de las lluvias torrenciales que se cobraron vidas humanas. Bien, amigos oyentes, hasta aquí esta transmisión extraordinaria. Un saludo cordial de quien les habla, María Fernanda Bernasconi. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.